¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra skinhead? ¿Una cabeza rapada? ¿Una esvástica? ¿Una bota levantándose? Seguro que piensas en violencia, odio o ignorancia. Y es comprensible, es lo que se ha mostrado, lo que se ha repetido. Pero, ¿y si te dijera que los primeros skinheads escuchaban reggae, compartían barrio y estilo con jamaicanos y combatían el racismo en las calles? ¿Y si te dijera que esta subcultura es una de las más malinterpretadas del último siglo? Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Miriam y esto es Memorias Urbanas. Hoy te cuento la verdadera historia detrás de los skinheads. Un relato lleno de contradicción, lucha, orgullo y traición. Una historia que no trata solo de botas o de cabezas rapadas, sino de identidad, de clase y de cómo el alma de un movimiento puede dividirse en quienes lo aman y quienes lo usan. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta en este vídeo. Y ahora sí, comencemos. El origen de los skinheads se remonta a los años 60. Reino Unido vive una transformación social absoluta. La posguerra pasó al desempleo, el desarraigo y el cansancio. En los barrios obreros de Londres, donde las fábricas cierran y las viviendas sociales están abarrotadas, crece una nueva generación de jóvenes sin futuro. Son los hijos de los obreros blancos británicos, muchos de ellos sin estudios, sin movilidad social, pero con una identidad muy clara: la clase trabajadora. Estos jóvenes se cansaron de la rigidez de los años 50 y aborrecían el ambiente floral de los hippies de los años 60. Ellos no creían en el paz y amor. Es en estos grises barrios obreros que dos culturas juveniles comenzaron a entrelazarse: los mods británicos y los rude boys jamaicanos. Los mods eran jóvenes británicos blancos de clase obrera, obsesionados con la moda, las scooters y la música moderna. Vestían trajes ajustados y frecuentaban clubes donde sonaba rhythm blues y soul. Sin embargo, a medida que algunos mods se inclinaban hacia tendencias más psicodélicas y alejadas de las raíces obreras, surgió una facción más dura conocida como hard mods, que buscaba mantener una estética y actitud más ruda y directa. Paralelamente, los rude boys eran jóvenes inmigrantes jamaicanos que llegaron al Reino Unido durante este periodo. Traían consigo su música, especialmente el ska y el reggae, y una actitud desafiante nacida de su experiencia en las calles de Kingston. Su estilo incluía trajes elegantes, sombreros y una actitud desenfadada. La convivencia en los mismos barrios y la asistencia a los mismos clubes propició una fusión cultural entre hard mods y rude boys. De esta mezcla nació la primera generación de skinheads, jóvenes que adoptaron elementos de ambas culturas para crear una identidad propia. No por ideología, sino por afinidad musical, estética y callejera. Compartían fiestas donde bailaban al son de la misma música, coincidían como trabajadores en las fábricas y compartían puñetazos cuando hacía falta. Y aunque muchos veían en ellos solo violencia, para los que estaban dentro, ser skinhead era una forma de resistir a la marginalidad con orgullo. Esta fusión fue más que peculiar, ya que, seamos sinceros, en el Reino Unido en los años 60, el racismo era el pan de cada día. Sobre la imagen del skinhead destaca sobre todo el corte de pelo al ras o rapado. Su función es simple: no se puede pelear bien con una melena, pero también era un símbolo de ruptura con lo establecido, con la estética hippie y rockera, a quienes detestaban. Las botas Dr. Martens, nacidas como calzado de trabajo, se convirtieron en un ícono, no por diseño, sino porque funcionaban, eran útiles, duraderas y potentes, porque las calles no perdonan. La influencia de los inmigrantes caribeños y antillanos también dejó una huella significativa en la moda de los skinheads. Adoptaron abrigos largos que luego posteriormente inspirarían a los abrigos Crombie, las chaquetas bomber, las chaquetas Harrington y las gabardinas. Los gorros y los tirantes se convirtieron en accesorios de referencia, completando el inconfundible estilo skinhead. Cada prenda tenía una lógica funcional antes que estética. No querían parecer ricos, ni aspirar a serlo. Querían ser respetados por quienes eran. Aunque la subcultura skinhead ha sido predominantemente masculina desde su origen, las mujeres han desempeñado un papel significativo y activo dentro del movimiento. Estas mujeres, conocidas como skin girls o skin birds, adoptaron la estética, la música y la actitud de sus homólogos masculinos,
desafiando las normas de género de la época y forjando su propia identidad dentro de la escena. Algunas optaban por el corte Chelsea, que consistía en la cabeza rapada con flequillo, patillas y una sección de cabello en la nuca. Otras preferían el feather cut o llevaban el cabello completamente rapado. La conexión de los skinheads con los Rude Boys jamaiquinos no era casual. Ambos sabían lo que era ser pobre, ser mirado con desprecio y no tener salida. El ska y el reggae eran los géneros musicales predominantes. Artistas como Desmond Dekker y The Maytals eran iconos para estos jóvenes. La música servía como medio de expresión y unión, reflejando sus experiencias y aspiraciones. Eran sonidos afrocaribeños con mensajes de resistencia, unión y conciencia. Se bailaba, se bebía, se peleaba y se cuidaban entre ellos. No era bonito ni limpio, pero era auténtico. En el año 69, el reggae skinhead dominaba las listas de éxitos y no podías caminar por la calle sin ver una cabeza rapada. No era un movimiento de nicho o marginal, era un verdadero fenómeno de masas, con cada ciudad y pueblo del Reino Unido cosechando su propio movimiento social. Aunque no tenían una agenda política definida, los skinheads originales compartían un fuerte sentido de comunidad, lealtad y orgullo de clase, valorando la autenticidad y la camaradería. La mentalidad de skinhead era simple pero poderosa. Lealtad al grupo, respeto ganado, dureza frente al mundo y rechazo a la autoridad. Si eras parte, te cuidaban. Si no respetabas las reglas, te hacían entenderlas. En un mundo que les ofrecía poco, ellos se hicieron su propio lugar. No eran fascistas ni tampoco santos. Eran simplemente skinheads. A medida que pasaban los años, parecía que los skinheads iban desapareciendo, pero a finales de los 70 resurgieron con una nueva ola musical. El punk, crudo, ruidoso y antisistema. Muchos skinheads se sintieron identificados con su energía directa y su desprecio por las normas. De la fusión entre el punk y el orgullo de la clase, nacía un nuevo subgénero, el oi. Era música simple, agresiva, con letras sobre la calle y el fútbol, la vida obrera y el desencanto. El fútbol, por su parte, se convirtió en uno de los escenarios donde la estética y mentalidad skinhead encontraron un nuevo campo de batalla. En las gradas, especialmente en los estadios británicos, los skinheads formaban parte de los hooligans. Estos eran grupos organizados de seguidores radicales, muchas veces vinculados a barrios obreros. Usaban el deporte como válvula de escape y como forma de pertenencia. Equipos como el West Ham United, el Millwall o el Chelsea no eran solo clubes deportivos, sino símbolos de identidad local para muchos jóvenes skinheads. En ese ambiente de rivalidad, orgullo territorial y tensión social, la violencia no tardó en aparecer. Las peleas entre hinchadas eran rituales callejeros donde se mezclaban el orgullo de clase, el sentimiento de exclusión y la rabia contenida. Las letras del oi hablan abiertamente del fútbol, de las peleas y el orgullo barrial. Muchos grupos skinheads se mezclan activamente con hooligans y los estadios se vuelven espacios de expresión política, violencia y afirmación identitaria. En ese mismo contexto, el Frente Nacional, grupo de extrema derecha británico, vio una oportunidad. Supo infiltrarse en el movimiento skinhead acudiendo a conciertos, pubs y las mismas calles, aprovechando el ambiente de protesta y comenzando a promover ideología racista entre jóvenes vulnerables. Ese fue el comienzo de la fractura. A partir de entonces, la imagen del skinhead cambiaría para siempre, dando paso al movimiento neonazi. Cabezas rapadas, botas, agresividad, todo eso ya estaba allí, pero ahora se le añadió un símbolo, la esvástica. En respuesta a este movimiento, surgieron grupos de skinheads que rechazaban el racismo y el fascismo, defendiendo valores de igualdad y solidaridad. Bandas como The Specials y Madness mezclaban ska y punk en el movimiento Two Tone, tratando de dirigir la cultura skinhead de vuelta a su esencia original y multirracial. El movimiento skinhead no se limitó solo al Reino Unido. Su influencia se extendió a nivel mundial, adaptándose a contextos locales y adquiriendo nuevas dimensiones. En Estados Unidos, el movimiento skinhead llegó a finales de los 70 y principios de los 80. Inicialmente se centró en la música y la estética, como una fuerte influencia del punk y el hardcore. Sin embargo, al igual que en el Reino Unido, el movimiento se fragmentó ideológicamente. Los skinheads neonazis surgieron de forma silenciosa, pero pronto consolidaron su presencia en diversos puntos del mundo. Grupos como Hammerskins, Blood and Honor o Combat 18 no solo adoptaron la estética skinhead,
sino que la convirtieron en una herramienta propagandística al servicio de ideologías supremacistas. Creaban panfletos y revistas con simbología nazi y tejían alianzas con otros grupos de ultraderecha. Para muchos jóvenes marginados, sin referentes y criados en entornos hostiles, estos colectivos ofrecían una identidad clara, un enemigo común y la promesa de pertenecer a algo. La música, en este caso, Rock Against Communism, fue fundamental. Lejos del ska y el reggae que dieron origen al movimiento, las letras eran ahora agresivas, racistas y homófobas. Y no se trataba de simples provocaciones. Muchas de estas canciones eran auténticos manifiestos de odio. Mientras tanto, en barrios obreros y zonas periféricas, la línea entre la subcultura original y su versión radicalizada se hacía cada vez más borrosa. En ciudades como Berlín, Moscú, Madrid o Varsovia, no era raro ver a dos grupos de skinheads enfrentarse violentamente en una misma calle, con las mismas botas, pero con banderas opuestas. A finales de los 80, en Nueva York, un grupo de jóvenes skinheads, hartos del racismo y del odio creado en su nombre, decidieron crear el movimiento conocido como SHARP, Skinheads Against Racial Prejudice. No era un grupo político, sino una declaración de principios. No les interesaba complacer, sino dejar claro que ser skinhead no es ser racista. A principios de los 90 se creó a su vez RASH, Red and Anarchist Skinheads, que reúne a los skinheads anarquistas, socialistas, comunistas y antifascistas en general, superando divergencias políticas con el único fin de combatir a los neonazis. Ambas se organizaron para combatir el racismo dentro y fuera de la subcultura, promoviendo una imagen positiva y diversa del movimiento. El movimiento SHARP se expandió como un virus rebelde por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Latinoamérica. Empezaron a organizar conciertos, a pegar carteles y a enfrentarse, literalmente, con grupos neonazis en las calles. Los SHARP eran skinheads en todo: botas, estética, actitud. Pero llevaban parches, camisetas, tatuajes y todo con un mensaje claro: antifascista, antirracista, todavía orgulloso, todavía skinhead. Bandas como The Oppressed, Angelic Upstarts, Red London o Los Fastidios le dieron voz al skinhead antifascista y politizado. En otros casos, simplemente al skinhead apolítico, que solo quería seguir bailando y sobreviviendo. Entonces, a partir de aquí ya tenemos por lo menos 5 divisiones de skinheads. Tenemos a los neonazis, White Power Skinheads, a los SHARP, que son antirracistas, a los Redskins, que son comunistas y antifascistas radicales, a los apolíticos y a los Boneheads, que es un insulto usado por el SHARP para referirse a los neonazis cabeza de hueso, los que no tenían ideas ni criterio, solo seguían al rebaño. Esta división generó miles de incidentes. En muchos países esta guerra no fue solo simbólica, fue literal y lamentablemente sigue hasta nuestros días. Desde peleas a cuchillo o palizas en conciertos hasta represalias en barrios enteros. La paradoja era demoledora. Mismos pantalones, mismas botas y misma actitud, pero ideologías totalmente opuestas. La caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la Guerra Fría trajeron nuevas esperanzas a Europa, pero también nuevos odios que se extendían por cada rincón. En España, los primeros skinheads llegaron junto al punk y el oi. Inicialmente adoptaron una postura apolítica. Sin embargo, durante la década de los 90, una parte significativa del movimiento se alineó con ideologías de ultraderecha, dando lugar a bandas neonazis conocidas por su violencia racista, como el trágico asesinato de Lucrecia Pérez en 1992. Pero también florecieron escenas SHARP y Redskin, especialmente ligadas a sindicatos anarquistas y círculos antifascistas. En algunos barrios los enfrentamientos eran semanales. Para muchos, ser skinhead en esa época no era una moda, era una posición de guerra. En Alemania, el fenómeno alcanzó un punto crítico durante los años 90. Tras la caída del muro de Berlín, el país vivió una etapa de desorientación, desempleo y resentimiento en el antiguo bloque del Este. Fue allí donde la extrema derecha encontró terreno fértil para reclutar jóvenes sin horizonte. Los skinheads neonazis se convirtieron en el rostro visible de ese nuevo nacionalismo radical. Atacaban a inmigrantes, solicitantes de asilo y miembros de minorías étnicas. En 1992, en Rostock, un grupo de skinheads sitió durante varios días un bloque de viviendas que albergaba refugiados vietnamitas. Fue sitiado y quemado entre vítores y aplausos de la multitud. Los agresores eran, en su mayoría, skinheads organizados bajo estandartes neonazis. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y el rostro del skinhead violento volvió a ocupar los titulares.
En Rusia, el auge de los skinheads ultranacionalistas vino acompañado de una profunda crisis económica y social. El caos postsoviético fue el caldo de cultivo para bandas paramilitares con estética skinhead que perseguían homosexuales, inmigrantes caucásicos o asiáticos y defendían una idea mitificada de la Rusia blanca. Algunas células llegaron incluso a grabar sus ataques y difundirlos como actos ejemplares. En Estados Unidos, el fenómeno tomó matices propios. Los skinheads blancos radicalizados se alinearon con grupos como el Ku Klux Klan, los Aryan Nations o el National Socialist Movement. Allí no se trataba solo de estética, era una ideología racial estructurada, con doctrina, publicaciones y entrenamiento. Algunos participaron en tiroteos masivos o actos terroristas. El FBI llegó a catalogarlos como amenaza interna. Y sin embargo, a pesar de todo ese ruido mediático, solo una parte del movimiento skinhead se identificaba con esta ideología nazi. Pero claro, esta era la más visible y violenta, la que resulta más rentable para los medios. Pero el espíritu dual seguía vivo, ya que muchos antifascistas crecían alrededor del mundo. En Latinoamérica, bandas como Los Intocables en Argentina comenzaron a cantar con letras explícitamente antifascistas desde la trinchera skinhead. En México, colectivos como Sharp y Rush empezaron a organizar conciertos, debates y acciones sociales en barrios populares. La idea era clara: mostrar que ser skinhead no significaba ser violento ni racista, sino estar orgulloso de tus raíces obreras, de tu comunidad y de la historia real. Ya entrado el nuevo milenio y con el auge de Internet, el movimiento skinhead entró en una nueva dimensión. Por primera vez, los jóvenes skinheads podían conectarse con otros en diferentes partes del mundo, compartir música, fotos, experiencias y discursos. Portales como Stormfront o foros ocultos de extrema derecha crearon sus propias redes skinhead supremacistas y coordinaron ataques racistas a través de grupos de Telegram. Las agrupaciones neonazis que antes reclutaban skinheads en las calles migraron hacia estructuras más organizadas: partidos políticos, movimientos identitarios o plataformas digitales. Ya no hacía falta estar rapado para difundir odio. La ultraderecha empezó a vestirse con trajes, sus discursos se volvieron culturalistas y con estrategias de comunicación más sofisticadas. Y poco a poco, el skinhead violento y estéticamente reconocible se volvió menos útil para el mensaje. Sin embargo, no desapareció del todo. En Europa del Este, especialmente en Rusia, Ucrania, Polonia y Hungría, siguieron existiendo grupos skinheads asociados a bandas armadas, barras bravas o movimientos paramilitares. En Latinoamérica, ciertos grupos marginales adoptaron el look como parte de una estética de intimidación urbana, muchas veces sin conexión real con el movimiento original. En Estados Unidos, pese al cambio de imagen de la ultraderecha, aún existen células activas con estética skinhead, especialmente en prisiones o entornos rurales. En paralelo, la vertiente antifascista también se reconfiguró. El auge del movimiento Sharp en los años 90 se transformó en colectivos más amplios que luchaban no solo por el nombre skinhead, sino por la visibilidad obrera, la justicia social o la defensa de los migrantes. Las bandas antifascistas Sharp y Rush proliferaron en países tan diversos como Colombia, Japón, Chile o Indonesia. En Brasil, el grupo skinhead antifascista comenzó a organizar actividades culturales en favelas, usando el skinhead como símbolo de identidad y resistencia. La estética skinhead volvió a ser utilizada como propaganda, y otra vez la confusión creció. En la década de 2010, la polarización política global tocó fondo. Los movimientos nacionalistas crecieron, la ultraderecha volvió a ocupar escaños, y con ella, los símbolos que nunca murieron. En 2017, en Charlottesville, Estados Unidos, una manifestación neonazi terminó con la muerte de una activista antifascista atropellada por un supremacista. Entre los manifestantes, botas, tirantes y cabezas rapadas. El colectivo Berlín Sharp Crew organizó una manifestación paralela con un lema claro: ni un paso atrás, no en nuestro nombre. En Rusia, el grupo Antifa Moscow luchó literalmente contra neonazis en las calles y en los estadios. Durante la pandemia, muchos colectivos skinhead antifascistas se volcaron al activismo comunitario. Organizaron redes de apoyo vecinal, ollas populares y donaciones en barrios obreros. En 2022, en plena crisis por la guerra en Ucrania, varios medios alertaron sobre la presencia de skinheads neonazis en batallones paramilitares de ambos bandos. Cuando hablamos de películas y libros que han retratado la subcultura skinhead, hay algunas piezas que realmente se quedan grabadas. Algunas porque emocionan y otras porque incomodan.
pero todas dejan huella. Una de las más reconocidas es This is England, de 2006, de Shane Meadows. La historia sigue a Sean, un chico solitario que se encuentra con un grupo de skinheads en plena Inglaterra de los años 80. Al principio todo es camaradería, música ska, reggae y ese sentido de pertenencia que muchos buscan. Pero a medida que avanza la historia, también aparece la otra cara del movimiento, la división, el extremismo y el conflicto interno. Es una mirada cruda y honesta a cómo un espacio de unidad puede romperse desde adentro. Por otro lado está Romper Stomper, de 1992, desde Australia. Esta película no se anda con rodeos, te lanza directo al corazón de una violenta pandilla neonazi, liderada por un joven Russell Crowe completamente desquiciado. Es brutal, incómoda y muestra sin filtros cómo se desintegra una comunidad construida sobre el odio y la exclusión. En los libros, uno de los más icónicos y polémicos es Skinhead, de 1970, de Richard Allen. Forma parte de una serie pulp que se volvió casi una biblia para muchos jóvenes de la época. Su protagonista, Joe Hawkins, vive al límite. Alcohol, peleas, desprecio por la autoridad. Es un reflejo crudo del lado más salvaje de la cultura skinhead londinense, aunque también muy discutido por la forma en que glorifica la violencia. Una que no puede faltar es American History X, de 1998. La historia sigue a Derek Vinyard, un joven skinhead estadounidense que termina en prisión y empieza a cuestionar todo lo que creía. Esta es una de las reflexiones más potentes sobre el racismo, el odio y la posibilidad de redención. Edward Norton está impresionante en este papel. Y para terminar, un imprescindible español, Diario de un Skin, de 2003, escrito por el periodista de investigación Antonio Salas, y que luego se convertiría en una película. Bajo este seudónimo, Salas se infiltró durante un año en el movimiento neonazi español, adoptando la identidad de Tiger 88. Lo hizo para documentar desde dentro las actividades y la ideología de estos grupos. Armado con una cámara oculta y una falsa identidad, logró ganarse la confianza de los miembros, asistiendo a manifestaciones, conciertos y reuniones donde se exaltaba el nacionalsocialismo. Su testimonio revela la implicación de estos colectivos en actos violentos, su conexión con peñas futbolísticas radicales y sus alianzas con organizaciones internacionales afines a través de Internet. El libro, además de exponer la estructura y funcionamiento interno de estas agrupaciones, también pone de manifiesto cómo la música y la estética son utilizadas como herramientas de captación y adoctrinamiento. La valentía de Salas al destapar esta realidad le valió tanto reconocimiento como amenazas, evidenciando la peligrosidad en estos entornos. Tras la publicación de Diario de un Skin, Antonio Salas se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía, ya que su testimonio fue clave en el juicio contra la organización neonazi Hammerskin España. Hoy, hablar de los skinheads es como asomarse a un espejo fragmentado. Por un lado está la nostalgia de quienes aún bailan ska y visten tirantes como símbolo de orgullo obrero. Por otro, el ruido de quienes usaron la estética como disfraz del odio. Y en medio, generaciones que crecieron confundidas, bombardeadas por imágenes sin contexto. Quizás por eso el movimiento sigue provocando tanto rechazo, porque no se entiende, porque fue apropiado, distorsionado y enfrentado. Y porque al final el verdadero conflicto no estaba en los cortes de pelo, ni en las botas, ni en los conciertos. Estaba en quién contaba la historia y para qué. Los skinheads fueron un grito, a veces justo y a veces monstruoso, pero siempre humano. Y como todo humano, demasiado complejo para ser reducido a una caricatura. Para muchos remite directamente al odio, a la violencia y al extremismo, pero también, y eso no suele contarse, a una historia de clase obrera, de orgullo, de música y de lucha cultural. En este vídeo he intentado contar todas las caras del movimiento, sin simplificar, sin justificar y sin caer en discursos fáciles, porque creo que la historia real, la que duele y confunde, merece ser contada con profundidad. Este no es un contenido para ver mientras haces otra cosa, es un relato para detenerse, para mirar sin prejuicio y quizás para replantearse muchas cosas. Gracias a quienes se han tomado el tiempo de verlo completo. Y gracias a quienes entienden que lo que intento construir aquí va mucho más allá de entretener. Esto va de memoria, de identidad y de narrar lo que otros prefieren callar. Como siempre, y aunque me duela pedirlo, recuerda suscribirte al canal, dejar un me gusta en este vídeo y si te da tiempo, un buen comentario siempre me alegra el día. Muchas gracias por el apoyo, que tengas una muy feliz semana y hasta el próximo vídeo.